abdomen. ¿Qué me dirían? ¿Qué es lo Aorta primero? abdominal. Aorta abdominal. Exactamente, perfecto. Tenemos que ver, en primer lugar, ¿sí? Aorta abdominal, porque a partir de ella vamos a tener la gran mayoría de toda la vascularización. Hay algunos detalles, lógicamente, tenemos que ver esófago cervical, no lo va a irrigar aorta abdominal, pero casi toda la vascularización va a depender de esta arteria. Muy bien. ¿Dónde decimos que se origina la aorta abdominal? Sabemos que es continuación de la aorta descendente torácica, pero ¿dónde decimos que nace? Hiato aórtico. En el callado aórtico. No, el callado aórtico, no. T12. No. Hiato aórtico, profe. Hiato aórtico. En el hiato aórtico. El callado aórtico nada tiene que ver con la aorta abdominal. Absolutamente nada. No, me equivoqué, perdón. La aorta abdominal. La aorta abdominal. Entonces, la aorta abdominal nace, como bien me dicen, ahí estamos viendo acá, justamente ahí vemos diafragma, ahí estamos viendo, nace en el hiato aórtico. ¿Altura vertebral? T12. T12, perfecto, bárbaro. Entonces, nace en el hiato aórtico a la altura de T12. Obviamente tiene un trayecto descendente y hasta que, a ver, acá se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, que son las ilíacas comunes, que ya las habíamos nombrado. ¿Y a qué altura vertebral estamos? ¿Qué les parece? ¿Esta vértebra que tengo acá qué sería? ¿Qué me dirían? 5. L4. La quinta vértebra lumbar. L5. La quinta Esto es vértebra L5. lumbar. L5. Exactamente, esto es L5. O sea, ¿y esto dónde está? Esto está un poquito más arriba. O sea que es L4. O sea que aorta abdominal va a ir de T12, donde está el hiato aórtico, a L4, que es el punto donde se bifurca en sus dos ramas terminales. Como sabemos, desciende por el lado izquierdo del abdomen. Desciende por el lado izquierdo del abdomen y es un órgano retroperitoneal. Es una estructura vascular, pero sabemos que es retroperitoneal. ¿Recuerdan como vimos la semana pasada? Retroperitoneal primario. Ahí tenemos entonces un resumencito de lo que dijimos recién. ¿Sí? Tranquilamente, esto podría ser la primera pregunta de un examen final de anatomía. En un examen oral, tranquilamente, bueno, a ver, ¿qué sabes de aorta abdominal? Sería una muy buena pregunta para empezar un examen. Bueno, vamos a ver las relaciones que tiene la aorta. ¿Con quién se va a relacionar esta aorta abdominal? Bueno, si vemos en esta imagen, ¿con quién se va a relacionar por delante? Obviamente ahí vemos, adelante vamos a tener inmediatamente el páncreas. Puntualmente tenemos cuerpo de páncreas, pero bueno, el páncreas vamos a tener, si bajamos un poquito, bueno, acá está duodeno, y delante de la aorta, ¿qué porción nos queda? La tercera porción del duodeno. Aquí adelante habría algo de asas intestinales, y podemos mencionar la trascavidad. Recuerdan que la aorta abdominal era el límite posterior de lo que vimos como el vestíbulo de la trascavidad. Eso sería entonces lo que tiene por delante. El páncreas, duodeno, ¿qué porción? Tercera, algo de asas intestinales y trascavidad. Puntualmente formaba parte de lo que era el vestíbulo de la trascavidad. Y hacia atrás, ¿qué tenemos? Si miramos acá esta otra imagen, obviamente hacia atrás vamos a tener columna vertebral. La aorta desciende por el lado izquierdo de los cuerpos vertebrales. Y fíjense, ¿y qué más tengo ahí atrás? ¿Quién acompañaba? ¿Quién acompañaba a la aorta cuando atravesaba justamente el hiato aórtico? El conducto torácico. Ahí pueden ver que está por detrás. Esas van a ser entonces las relaciones que tiene la aorta por detrás y por delante. Ahí podemos ver bien qué tiene por detrás. Columna lumbar. Por detrás, columna lumbar. Y ese pequeño conducto torácico que desarrollamos la semana anterior. ¿Qué va a tener a los lados? ¿Qué tiene a la derecha? ¿Qué tiene a la izquierda? ¿Qué tiene a la izquierda? Acá podemos ver tranquilamente. Hacia la izquierda está pegadita al riñón izquierdo y obviamente a su glándula suprarrenal. Del lado izquierdo
del lado izquierdo, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. Del lado derecho, lo que no puedo dejar de nombrar es la vena cava inferior, está pegadita a la aorta, como ya hemos visto siempre en varias imágenes, ¿sí? Hacia la derecha, la cava inferior, como volvemos a ver aquí, y tendríamos también, podemos mencionar el hígado, lo que es correcto, ¿sí? Fundamentalmente lo que no pueden dejar de decir es vena cava inferior hacia la derecha, pero justamente donde se origina la aorta abdominal tiene relación hacia la derecha con el hígado. Ahí tenemos entonces todas las relaciones de la aorta. Bueno, vamos a ir a las ramas. Vamos a ir a las ramas. Vamos a comenzar con las ramas colaterales. Vamos a tener ramas parietales, el nombre lo dice, que van a ir a la pared, y las que nos interesan más, que son las ramas viscerales. Como ramas parietales vamos a tener las primeras que da, ¿ven? Son las frénicas inferiores que se van hacia arriba, que van a vascularizar, obviamente, el diafragma. Frénicas inferiores. Y estas que tenemos a los lados, que son en número de 4, obviamente de un lado y del otro, ¿ven? Que son las lumbares. Esas son las ramas que van a ir a la pared. Las frénicas inferiores para el diafragma y estas 4 que ven ahí, de cada lado, que son las lumbares. Y después tenemos las más famosas, que son las ramas viscerales. Bueno, así vamos a tener, naciendo, como pueden ver, de la cara anterior de la aorta, el famoso tronco celíaco, que ya lo nombramos muchas veces, la mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, ¿ven? Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, unas ramitas muy largas, finitas y largas, que son las arterias gonadales. En el hombre son las arterias testiculares, en la mujer son las arterias ováricas. Y nos quedaría para las glándulas suprarrenales, que ya vamos a ver después en un rato, que están ricamente vascularizadas. Hay una rama que nace directamente de la aorta abdominal para las glándulas suprarrenales, que es la suprarrenal media. Es esta ramita que tenemos acá. ¿Sí? Ahí les pongo los cartelitos. Ahí está. Por último nos quedan unas ramas que tienen, fíjense, un calibre un poco mayor, que son las arterias renales. Estas nacen de las caras laterales, ¿ven? Las renales vienen de las caras laterales. De la cara anterior, como dijimos, fundamentalmente tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior y las gonadales. Las renales y suprarrenales medias de las caras laterales. Profe, Sí, escucho. ¿las capsulares son las suprarrenales? Claro, sí, sí, las capsulares son las suprarrenales, es el nombre antiguo. Sí, 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 es lo mismo. Con respecto a las ramas terminales. Profe, disculpa, ¿puedes volver la pantalla, por favor? Sí, cómo no. Con respecto a las ramas terminales, como dijimos, a nivel de L4 se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, que son las ilíacas comunes. Las ilíacas comunes. Hay una tercera rama terminal, que es esta que ven ahí, que es la sacra media, que es una rama muy finita. En algunos textos pueden encontrarla también como rama colateral. Esa arteria es la que irriga en los animales la cola. Nosotros no tenemos una cola larga hacia afuera. Es la que recorre toda la colita de los animales. Por eso en nosotros es una arteria bastante cortita y rudimentaria. La rama, la tercera rama terminal. Esa sería la tercera rama terminal. En algunos textos la ponen como colateral. En realidad, cuando uno habla de ramas terminales de aorta abdominal, son estas, son las ilíacas comunes.
Pero fíjense que acá tenemos esta rama. Entonces, bueno, ahí por eso les hice la aclaración. En algunos textos figura como colateral, en realidad sería también una tercera rama terminal, pero como tiene muy poca importancia en el ser humano, casi ni se la recuerda. Profe, una pregunta. Sí. Si me preguntan en un final oral, o sea, ¿cuáles son las ramas terminales de la aorta abdominal? Tengo Y que decir nombrar las ilíacas comunes, vos tenés que decir sí o sí las arterias que se bifurcan a nivel del E4, las arterias son las ilíacas comunes. Algunos consideran que habría una tercera rama de poca importancia, que es la sacramedia. Gracias. Si no lo decís, nadie te va a decir nada, porque es una arteria, te repito, que no. En el humano, poca importancia. Bueno, ahí podemos ver entonces. Ahí vemos, fíjense, ¿ven? Ahí donde dijimos que nacía la aorta, y vemos en el hiato aórtico, ahí vemos cómo atraviesa el diafragma, y ahí pasa a llamarse abdominal. Dijimos altura T12. Ahí la tenemos coloreadita, y ahí vemos sus ramas terminales para recordar las ilíacas comunes. Ahí vuelven a ver la que les decía, la sacramedia, ¿ven? Es esta ramita finita. Bueno, ramas colaterales entonces, ahí volvemos a ver las que van hacia arriba, hacia el diafragma, las frénicas inferiores. Recuerden que existen también las frénicas superiores. ¿De dónde venían las frénicas superiores? ¿De quién eran ramas? ¿Se acuerdan? De la torácica. De la torácica, perfecto. Entonces el diafragma está irrigado por las arterias frénicas. Las superiores, ramas de aorta torácica, las inferiores de aorta abdominal. Ahí pueden ver claramente, ven, miren, en la cara anterior, ese es el tronco celíaco, inmediatamente abajo mesentérica superior, más aquí abajo mesentérica inferior, son estas que ven acá, ven, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, ahí las ven, bien de la cara anterior. En la cara anterior también, pero un poquito más lateral, estas largas y finitas que les dije antes, las gonadales, testiculares ováricas, ahí las pueden ver bien. Ahí ven las renales de las caras laterales, ahí se ven muy bien, las arterias renales. Ahí las pueden ver, ¿sí? Y ahí se agudiza la vista, acá chiquitita, esta que ven ahí, esa es la suprarrenal media, o bueno, capsular media, si a alguno le gusta más, esa que ven ahí. Y estas que ven acá a los costaditos, esas son las lumbares. Se ven casi todas las ramas. ¿Sí? Sepan muy bien aorta, cuando repasen aorta, repasen, bueno, aorta ascendente nos daban las coronarias, el callado, que nos da aorta torácica, cuando la repasan todas juntas. ¿Sí? Aquí volvemos a ver esta imagen que habíamos visto en la clase pasada, en retroperitoneo, ahí volvemos a ver la aorta, acá tenemos las tres ramas del tronco celíaco. Un minutito, por favor. Entonces ahí tenemos el tronco celíaco, ahí volvemos a ver mesentérica superior, esta que ven aquí abajo es mesentérica inferior, estas finitas, ¿ven que les digo? Esas que ven ahí pueden ver las gonadales, estas que ven ahí, estas que van al riñón es la renal, que ahora vamos a ver que después se abre, nos va a dar varias ramas cuando llega el ilio, esas van a ser las renales, y son las que se pueden ver acá en esta imagen. Sí, escucho. Dale, ya respondiste. Es la mesentérica superior. Gracias. Y acá vemos las terminales, ¿ven? Como dijimos, a la altura aproximadamente de L4, ahí tenemos las ilíacas comunes. Fíjense que en esta disección, ahí se ve como un esbozo de esa sacramedia, por eso les digo, es una rama poco importante. Ahí pueden ver bien las ramas terminales. Ilíacas comunes, también conocidas como ilíacas primitivas, nombre que cayó un poco en desuso. Bueno, si hablamos un poquito de la patología de la aorta, quiero decir unas palabritas breves sobre el aneurisma de aorta abdominal. Nosotros habíamos visto en la clase de vascular de sistema nervioso, habíamos visto los aneurismas que podían ser directamente de las cerebrales o alguna de sus ramas. Decíamos que es un aneurisma, es la dilatación de una arteria.
En el caso de los aneurismas cerebrales, era una dilatación congénita, ya nacíamos con uno de esos vasos dilatados. En el caso de la aorta, no, es una dilatación de la aorta abdominal, pero que va apareciendo a lo largo de la vida, no nacemos con eso. No está bien claro su etiología, se habla de una etiología multifactorial, pero se cree que habría una falla en la composición de la pared de la arteria, habría una falla en lo que son las proteínas. Pero eso es un detalle que ya van a ver. Ahí tenemos, ¿ven? El aneurisma de aorta. Fíjense, generalmente el aneurisma, que va a ir siendo paulatino, va a ir aumentando de tamaño, se ubica sobre la bifurcación. ¿Ven? Ahí tenemos la bifurcación en las ilíacas comunes. Bueno, por encima de la bifurcación, ahí tenemos el aneurisma. Una patología que es completamente asintomática y es una bomba de tiempo. Imagínense si esto se abre, si estalla la arteria aorta. A veces son hallazgos casuales o a veces hay un paciente que dice, siento como un latido en la panza. ¿Un latido en la panza? Bueno, en ese caso sí, hay que pedir un estudio, uno va a poner un estetoscopio en la panza y se siente un latido fuerte, y ahí tenemos que sospechar que ese paciente tiene un aneurisma. Fíjense cómo se dilata, el tamaño que adopta. Lo que se pide, como ven acá en la imagen, es una resonancia. Fíjense cómo lo vemos. El único tratamiento que esto tiene es quirúrgico, sí o sí, no hay otra forma de resolverlo. Y hay dos tipos de cirugías. La que se hace en los últimos años, la más moderna, es una cirugía endovascular, donde no es necesario abrir el abdomen, sino que un poco como cuando comentamos en el corazón, cuando se hablaba de estas técnicas, bueno, lo mismo, acá a través de la arteria femoral, vamos a ingresar, colocamos un catéter, y vamos a poner esta especie de tubo, que está revestido por esta malla metálica, que viene como con un globito, y una vez que está adentro se infla, se expande, ¿sí? Y así queda finalmente, ¿ven? Ahí está. Ven que la pared de la aorta sigue estando igual, esto se ubica dentro de la aorta, ¿sí? Y queda, nos separa justamente, la sangre va a pasar por acá, y como yo les puse acá, separa el aneurisma de lo que es el flujo sanguíneo. Esto es lo más práctico, no hay que abrir el abdomen, es menos riesgoso, y es la cirugía que se hace en la actualidad. Si por algún motivo no pudiera hacerse, anteriormente, antes que existieran estas cirugías, se hacía la cirugía abdomen abierto, con los riesgos que ello implica. Fíjense, ahí estamos viendo en este paciente el aneurisma. Ahí tienen las ilíacas comunes. Bueno, lo que hay que hacer es colocar una prótesis, se corta, se saca toda esta parte donde está el aneurisma, y se coloca como si fuera una aorta asintética, ahí la pueden ver. Esta cirugía ya se realiza muy poco, tiene que haber alguna causa por la que no pudiera realizarse la anterior. Esos son entonces los aneurismas. El paciente que puede sobrevivir a la ruptura de un aneurisma dicen que es un dolor terrible, es en escala de dolor, del 1 al 10, ¿cuánto duele la ruptura de un aneurisma? Es 10, 10 en 10. Es un dolor absolutamente insoportable que no calma con nada. Requiere una atención rápida y, como les dije, el único tratamiento es quirúrgico. Simplemente a título informativo, ya van a ver a un paciente cuando cursen cirugía, ¿sí? Profe, No quiero entrar más en detalle, simplemente unas palabras. Sí. Es una duda que es quirúrgica, entonces... No, si son dudas quirúrgicas, como les digo siempre, el doctor Barceló y el doctor Sichero, el doctor Espósito, ahí tienen todos cirujanos. Dudas quirúrgicas, remítanse a ellos sin duda. Simplemente es para que sepan lo que que existen estas patologías y es tan conocida que me gusta que la conozcan. Bueno, tenemos que hablar un poquito de la vena cava, ¿sí? Si hay una vena importante en lo que es abdomen, tenemos la vena cava inferior, y vamos a tener en un ratito, vamos a hablar de la vena porta, Las dos venas más famosas. Vena cava inferior, que va a subir, en este caso,
La aorta desciende por el lado izquierdo del abdomen, la vena cava inferior, todo lo contrario, sube, asciende por el lado derecho del abdomen. ¿Dónde se forma la vena cava? Bueno, la vena cava se forma por la unión de las venas ilíacas comunes. Recuerden que acá vamos al revés, las venas van al revés que las arterias, ¿sí? Tienen la dirección contraria. Entonces, ahí tenemos vena cava inferior, se forma por la unión de las venas ilíacas comunes. Fíjense que lo hace un poquito por abajo de la bifurcación aórtica, y ahí estamos más o menos entre el E4 y el E5. Es un poquito más abajo de lo que era la bifurcación, ¿sí? En las ramas terminales de la aorta abdominal. Entonces, nace por la unión de las venas ilíacas comunes a la altura del E4 y E5, un poquito más abajo de la bifurcación de la aorta abdominal en sus dos ramas terminales. Como dijimos, sube por el lado derecho del abdomen, va a estar también por delante de la columna vertebral, y fíjense acá por dónde está pasando, por detrás del hígado. Recuerden que había una relación muy importante del hígado con la cava, y está tan adherida, recuerden que la cava inferior estaba firmemente adherida a la pared del hígado, que también servía como medio de fijación. Muy bien, ahí va a seguir su camino y va a tener que atravesar el diafragma, ¿sí? Recuerden que la cava inferior va a atravesar el diafragma, ahí la tienen completita, ¿sí? Ahí la vemos enterita. Atraviesa el diafragma, recuerden que justamente teníamos el hiato o foramen de la cava inferior, y desemboca, como ya sabemos, en la aurícula derecha o atrio derecho. Ahí tenemos entonces todo el caminito. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Ahí tenemos, esa es la cava inferior, a la derecha de la aorta, y, como dijimos, se forma por la unión de las venas ilíacas comunes, un poquito por abajo de la bifurcación de la aorta abdominal, entre el E4 y el E5. ¿Sí? Ahí tienen todo el trayecto. Todo el caminito. ¿Estamos? Bueno, vamos a comenzar entonces. Comenzamos desde esófago y vamos a ir bajando a ver cómo está irrigado. Acá el esófago tiene una parte abdominal, pero tenemos que saber cómo está irrigado esófago cervical y esófago torácico, así que acá voy a tener ramas que nada tienen que ver con aorta abdominal. Las arterias que irrigan el esófago obviamente van a ser las arterias esofágicas, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vienen esas arterias esofágicas? Bueno, tengo que recordar eso, si es esófago cervical, torácico o abdominal. Una estructura que dijimos que medía alrededor de 30 centímetros no puede recibir arterias solamente de un sector. Bueno, en el sector cervical, el pequeño sector cervical donde pasa el esófago, recibe irrigación de estas arterias, las tiroideas inferiores. ¿Que venían de dónde? ¿De quién eran ramas las tiroides inferiores? Carótida externa. Subclavia. Común. A ver, acá me dicen carótida externa algunos y algunos me dicen subclavia. Una da cada una. Las tiroides inferiores, ¿de dónde venían? ¿De carótida externa o de subclavia? De subclavia. No se confundan, de subclavia. Muy bien, entonces, tiroides inferiores que vienen de subclavia. El esófago torácico está irrigado directamente por la aorta torácica. Eran las arterias esofágicas medias. Si recordamos, cuando repasen bien la aorta torácica, eran las esofágicas medias. Entonces, esófago torácico irrigado directamente por ramas de aorta torácica. ¿Cómo se llaman? Esofágicas medias. Y el esófago abdominal, que va a ser muy poquito, era cortito el sector de esófago abdominal, y simplemente atraviesa el diafragma y desembocaba en el estómago, en el cardias. Bueno, ¿quién lo va a irrigar? Y una ramita del estómago,
que es la gástrica izquierda, una de las ramas del tronco celíaco, y puede recibir alguna colaboración de las frénicas inferiores. Al atravesar justamente el diafragma, esa sería la irrigación de esófago abdominal. Principalmente es la gástrica izquierda. Colaboran frénicas inferiores. Ahí tenemos entonces resumencito de irrigación de esófago. Con respecto a la inervación, vamos a tener en los vagos. ¿Quién acompañaba al esófago cuando atravesaba el diafragma? Los nervios vagos, así que obviamente los nervios vagos va a ser la irrigación principal. Va a participar el nervio laringio recurrente, cuando hablamos de esófago cervical, y tenemos ramas simpáticas. Esa va a ser la inervación del esófago. Bueno, nos tenemos que ir ahora a la irrigación del estómago, ¿sí? Y acá sí, acá ya estamos en abdomen. Y para ver irrigación de estómago, tenemos que repasar bien este tronco celíaco. Tronco celíaco, entonces, rama visceral de aorta abdominal, nos va a dar 3 ramas. Repasamos cuáles eran. Para el estómago, la gástrica izquierda, que va a dirigirse hacia la curvatura menor del estómago. La esplénica, que recuerdan tiene ese trayecto flexuoso, ahí la vemos por transparencia, por detrás del estómago, camino al vaso, la arteria esplénica, y la arteria hepática común, que tiene un trayecto muy cortito, la hepática común, y nos va a dar 2 ramas la hepática común. Hacia arriba nos va a dar la hepática propia, que ya la conocíamos porque formaba parte del pedículo hepático, y hacia abajo me va a dar la gastroduodenal. ¿Sí? Eso es el tronco celíaco. Lo volvemos a ver. Y ahí tenemos la imagen cadavérica. Volvemos a verlo ahí entonces. ¿Sí? Tronco celíaco. Para este lado, hepática común, que después me va a dar hacia arriba la hepática propia, hacia abajo, esta que tenemos aquí, que es la gastroduodenal. Hacia el vaso, pasando por detrás del estómago, con su característico trayecto flexuoso la esplénica, y dirigiéndose hacia la curvatura menor, la gástrica izquierda. Ahí lo podemos ver. Ese es el tronco celíaco. Fíjense que ahí está el estómago, que está cortado. Está el estómago cortado. Esa ramita que va hacia arriba, esa es la gástrica izquierda. Esta es esta. ¿Bien? Esto es estómago. Esa es gástrica izquierda. Acá no tengo dudas. Ahí está el vaso. Toda esta medio retorcida, esa es la esplénica. Y esta más chiquita que tenemos hacia acá, esta es la hepática común. Ahí me está dando hepática propia. Ahí me está dando gastroduodenal. ¿Sí? Entonces, con esta introducción podemos ver la irrigación del estómago. Principalmente tenemos una arcada en la curvatura menor, una arcada en la curvatura mayor. Arcadas que van a estar ubicadas dentro de los epiplones u omentos que ya conocemos. La arcada de la curvatura menor va a estar dentro del epiplón u omento menor. La arcada de la curvatura mayor va a estar, fíjense que ahí está cortado, si no, no la podrían ver. Está dentro del epiplón u omento mayor. Vamos a ver entonces quién forma cada una de las arcadas. Ahí estamos viendo. Esa es la arcada de la curvatura menor. ¿Quién las va a formar? Las arterias gástricas, la izquierda y la derecha. La izquierda ya sabemos. Esta es la izquierda, rama directa del tronco celíaco. Y esta que tenemos acá es la gástrica derecha, que se anastomosa con la izquierda. ¿De dónde está viniendo? Y de esta arteria que ya conocemos, de la hepática propia. Entonces, arcada de la curvatura menor, ubicación en el interior del epiplón menor, formada por las arterias
gástricas, derecha e izquierda. Izquierda, rama directa del tronco celíaco. Derecha, rama de hepática propia, que viene de la hepática común, que viene del tronco celíaco. ¿Sí? Ahora aparecen los cartelitos, ¿eh? Arcada de la curvatura mayor. Voy a tener las arterias que llamo gastroepiploicas o gastroomentales, como a ustedes les guste más. Gastroepiploicas o gastroomentales, ¿sí? Derecha e izquierda. La gastroepiploica izquierda, ahí la tienen. ¿De dónde viene? De la esplénica. Si se fijan, esta imagen está perfecta para estudiarlo, ¿eh? Ahí se ve muy bien, esplénica. Ahí está. ¿Sí? Gastroepiploica izquierda o gastromental izquierda. Y de este lado, la gastroepiploica derecha. ¿De dónde está viniendo? Y ahí la veo por transparencia. ¿Esta de quién es rama? Esta era la gastroduodenal, que venía de la hepática común. Ahí tenemos. ¿Sí? Muy famosa, la irrigación de estómago, muy popular estas dos arcadas, pero tenemos que saber bien de dónde vienen. ¿Estamos? Recuerden, no se olviden, hepática común, me da la hepática propia y la gastroduodenal. La hepática propia me da la gástrica derecha. La gastroduodenal me da la gastroepiploica derecha. ¿Sí? Acá les pongo más chiquitos los nombres antiguos. Coronia estomaci, no hace falta que lo sepan. Esto que les pongo más chiquititos son los nombres anteriores. No hace falta que los conozcan. Por las dudas, ¿y esta arteria de nombre raro? Bueno, para que lo sepan, pero no, nadie les va a preguntar eso. Acá volvemos a ver, ¿ven? Volvemos a ver cada una de un colorcito distinto. Entonces, ahí vemos bien. Arcada de la curvatura menor. Veo claramente que la forman las dos arterias gástricas. ¿De dónde venían? Gástrica izquierda, rama directa del tronco celíaco. ¿Sí? Ahí lo vemos muy bien. Gástrica derecha, acá en amarillito, ¿de dónde está viniendo? Y de esta rama que venía de la hepática común. Esta era la hepática propia. Gástrica derecha, rama de la hepática propia, que venía de la hepática común, que venía del tronco celíaco. Gastromentales o gastroepiploicas. La izquierda, de la esplénica. La derecha, de la gastroduodenal. Gastroduodenal, rama de hepática común, rama de tronco celíaco. ¿Sí? Con respecto a la inervación, como todo el abdomen, este plexo solar o celíaco con el nervio vago. Ahí, con eso tienen toda la inervación del abdomen, el plexo solar y el vago. ¿Estamos? Acá tienen la disección de las gastroepiploicas. ¿Ven? Esa es la curvatura mayor. Ahí tienen, ¿ven? Todo eso que ven ahí son las gastroepiploicas. Ahí tienen la derecha, la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos? Nos vamos a intestino delgado. Intestino delgado, como ya sabemos, duodeno, yeyuno ilio. Comenzamos con la irrigación del duodeno. El duodeno rodeaba ¿a qué estructura? Cabeza El de páncreas. A la cabeza del páncreas. Entonces, la irrigación del duodeno la comparte con la irrigación de la cabeza de páncreas. Es la misma. Duodeno y cabeza de páncreas tienen la misma irrigación. ¿Cómo se van a llamar las arterias? Si me irrigan al páncreas y al duodeno, pancreático duodenales.
pancreático-duodenales, que van a formar unas arcadas. Y vamos a ver de dónde vienen estas arterias. Vamos a tener entonces las arterias pancreático-duodenales. Voy a tener las superiores, ramas de gastroduodenal. Gastroduodenal, ¿de dónde venía? Hepática común. Las inferiores, ramas de mesentérica superior. Y acá conocemos las primeras ramas que da mesentérica superior. Las pancreático-duodenales inferiores, que suelen olvidarse, porque uno después se engancha con la irrigación del resto del intestino, pero mesentérica superior irriga también cabeza de páncreas y duodeno. Ahora vamos a verlas bien en la imagen. La inervación siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver la imagen entonces. Ahí tenemos, ¿ven? Ahí está el duodeno, ahí está la cabeza de páncreas. Y ahí están estas arcadas, pancreático-duodenales. Ahí tenemos las pancreático-duodenales superiores, que a su vez cada una se va a dividir en anterior y posterior. ¿Esta de dónde está viniendo? Y de esta arteria. Esta era la gastroduodenal, que venía de hepática común. Y acá, como dijimos, mesentérica superior. ¿Recuerdan los vasos mesentéricos separando la tercera, cuarta porción del duodeno? Bueno, ahí vemos la mesentérica superior dando las pancreático-duodenales inferiores, que a su vez se subdividen en anterior y posterior. Y ahí se unen y forman las arcadas. ¿Sí? Muy clarita esta imagen también. Para vascularización, el néter espectacular. Porque uno entiende de dónde vienen las arterias. Ahí se ve perfecto, ¿ven? Pancreático-duodenales superiores, gastroduodenal. ¿De dónde viene? Hepática común, tronco celíaco. Pancreático-duodenales inferiores. ¿De dónde vienen? Mesentérica superior. ¿De dónde venía mesentérica superior? Aorta abdominal. ¿Sí? Profe, Acá la vuelven a ver. Un segundito. Acá la vuelven a ver, ¿ven? Otra vez. Entonces, cuando veamos páncreas, la irrigación de cabeza ya la sabemos. Las pancreático-duodenales. Volvemos a ver las superiores, ramas de gastro. Ahí se ve también, miren qué lindo se ve. Gastroduodenal, rama de hepática común, tronco celíaco. Las inferiores, que a su vez ven cada una se subdivide en anterior y posterior, naciendo de mesentérica superior. Ahí se ve muy lindo. Sí, alguien me quería preguntar algo. era solo sobre la anterior y posterior. ¿De dónde venía? ¿Si era de la inferior o superior? Claro, las dos, Bueno, cada una de las dos se dividen en anterior y posterior, ¿ves? Esta es la ramita anterior y esa que ves por transparencia es posterior. Las dos pancreático-duodenales, superior e inferior, se subdividen en anterior y posterior, pero es un detalle. Ok, profe, gracias. ¿Estamos? Nos vamos al yeyuno ilion. Acá tenemos muchos metros de intestino. Las arterias fácil, yeyuno, iliales. ¿De dónde van a venir? De mesentérica superior. Hasta ahora mesentérica inferior no hemos visto ninguna rama, ¿eh? Mesentérica superior. Me va a dar varias ramas. Calculen en 12 a 15 ramas. Ahora las vamos a ver en la imagen. ¿Dónde van a estar estas arterias yeyuniliales? En el interior del meso que tenía el yeyuno ilion, que sabemos que se llamaba mesenterio. Inervación. Ahí podemos ver, ¿ven? Fíjense, ahí está mesentérica superior. Ahí tienen mesentérica superior. ¿Sí? Ahí tenemos las ramitas que vimos recién, naciendo de la mesentérica, las pancreático-duodenales inferiores. Bueno, todas estas ramas que ven acá, todas estas son las yeyuniliales. Todas estas. Después me va a dar ramas para colon ascendente, ahora vamos a ver, no son las... Pero, fíjense, ya conocimos de mesentérica superior, pancreático-duodenales inferiores, y todas estas que ven ahí, todas esas son las yeyuniliales. ¿Dónde están? En el interior del mesenterio. Estas arterias se anastomosan, se unen formando arcos.
Y de los arcos nacen estas arterias que se llaman vasos rectos, que son las que llegan al intestino. Entonces, las arterias yeyuniliales, que son muchas, dijimos, entre 12, 15, a veces son más, se anastomosan formando arcos, y de los arcos nacen los vasos rectos, que son los que llegan directamente al intestino. Profe, una consulta. Ahí, sí. ¿El nervio es el plexo celíaco? Sí, todo siempre es lo mismo. Todo es lo mismo. Ok, perfecto. Ahí pueden ver, ¿ven? Fíjense, acá no está disecado el mesenterio, entonces no veo nada. Acá está disecado, entonces ahí puedo ver lo que vimos antes, ¿ven? Mesentérica superior, todas esas son yeyuniliales, se anastomosan formando arcos, y los vasos que llegan directamente al intestino, por la dirección rectilínea que tienen, los llamamos vasos rectos. Pero están en el interior del mesenterio. Recuerden que la definición de Piplón de meso, decíamos, y en su interior transcurren vasos, ¿sí? Otra imagen más. Ahí tienen lo mismo, disecado el mesenterio. Ahí está, vemos parte de la mesentérica superior, y ahí para que vean las arterias, otra vez los arquitos, y todas estas ramitas, ven las que llegan directamente al yeyuno ilium, que se llaman vasos rectos. Todo mesentérica superior, así que Súper fácil. irrigado. Uf, imagínate, 8 metros de intestino, hay que irrigarlos. Sin irrigación se necrosa Impresionante todo. la cantidad. Uf. Sí, por eso me gusta mostrarles, bueno, y dibujos, y cuando tengo alguna imagen real para que vean. No son fáciles, esto es muy difícil de disecar porque hay que inyectar el preparado, esto es terrible. Son trabajos que se hacen para congresos. La imagen está perfecta, profe. ¿Sí? Bueno, llegamos al intestino grueso. Ahí lo tenemos, en este esquema. Y acá, el intestino grueso se lo van a repartir entre las dos mesentéricas. Entre las dos mesentéricas. Ahí vamos a tener mesentérica superior, me va a irrigar ciego, apéndice, el ilion terminal, ¿recuerdan la parte del ilion que desemboca en el ciego? Como vemos acá en la imagen, la mesentérica superior me va a irrigar este pedacito, ilion terminal, me va a irrigar ciego, apéndice, colon ascendente y la mitad del colon transverso. Eso, cuando se habla de irrigación, si yo lo quiero hacer fácil, lo puedo resumir y digo colon derecho. Eso es como para hacerlo fácil. Solo se usa para irrigación eso, Entonces digo, bueno, mesentérica superior, colon derecho. Y bueno, y ahí estoy englobando ciego, colon ascendente y mitad derecha del colon transverso. Eso es mesentérica superior. Ahora vamos a ver cómo se llaman las ramas, ¿ven? Pero en este esquemita que les hice, se puede ver muy bien. Mesentérica inferior, ahí la marcamos. Mesentérica inferior me va a irrigar lo que me falta. Me va a irrigar la mitad izquierda de colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y la parte superior del recto. Eso, si yo lo quiero resumir, digo colon izquierdo. Entonces, si yo lo quiero hacer fácil, mesentérica superior, colon derecho, mesentérica inferior, colon izquierdo. Pero tengo que acordarme a qué me refiero con eso, ¿Sí? Entonces, todo este intestino grueso repartido entre estas dos arterias mesentéricas. Vamos a verlas ahora en detalle. Colon derecho, acá les puse entre paréntesis a qué nos estamos refiriendo. Bueno, colon derecho dijimos mesentérica superior. ¿Qué ramas me va a dar mesentérica superior para irrigar estas estructuras? Vamos a tener la cólica media. Lo que le pongo entre paréntesis en negrito es el nombre anterior. Los nombres que figuran en los textos de ediciones anteriores. Lo que tenemos que saber es lo que está en rojo. Nos va a dar la cólica media y la arteria iliocólica. Eso es lo que me da mesentérica superior.
cólica media e iliocólica. Ven que las puse, que se noten más, se remarquen más. La cólica derecha, como les puse acá, es una rama inconstante. Entonces, mesentérica superior me da cólica media, sí o sí. Puede estar esta, que ya llamo cólica derecha, pero es inconstante. Y esta arteria iliocólica, que antes tenía este pequeño nombrecito que tienen acá, para practicar camino a la facultad, era este nombre. Bueno, pero ahí me está diciendo todas las ramitas que salen de ahí, porque fíjense, ilio, porque me da una ramita ilial para el ilion terminal. Secales, biseco, era porque me da dos ramas para el ciego, arterias secales, una anterior y una posterior. Apendículo, porque me da la arteria apendicular. Y cólica, porque me da una rama cólica. Entonces, es todo lo que me va a irrigar. Después lo resumieron, le dejaron el principio y el final. Pero sepan que no solo me da para el ilion y para el colon, sino que me da también para el ciego y para el apéndice. Entonces, ahí podemos ver en este esquemita. Ahí tienen la cólica media. Fíjense, colon, lo que dijimos, colon derecho, ¿sí? La cólica media, la cólica derecha, que es inconstante, y acá tienen entonces esta arteria iliocólica. Y ahí podemos ver bien, ¿sí? La ramita para el ilion terminal, las dos ramitas para el ciego, las arterias secales, una anterior y una posterior, la ramita para el apéndice y la ramita para el colon. Ahí tienen lo mismo que dijimos antes, con un esquema que así les queda claro. Ahí lo volvemos a ver. Ahí está, entonces todas las ramitas, lo mismo que dijimos acá, lo vuelven a ver. Rama para el ilion, para el apéndice, para el ciego, para el colon. Eso sería todo lo que es la iliocólica. Recuerden, cólica derecha inconstante y esta cólica media. Pregunta enorme. Esto es una pregunta para un 4 de un examen, de irrigación de colon, qué ramas nos da mesentérica superior. Si les preguntan qué ramas nos da mesentérica superior, bueno, acá tenemos todo. De este lado tenemos las que vimos recién, las yeyuno-iliales. ¿Y qué me falta de mesentérica superior acá? Las pancreático-duodenales inferiores. Y ahí tenemos todo lo que nos da mesentérica superior, todas las ramas de mesentérica superior. ¿Sí? Acá tenemos este esquemita que les preparé, porque bueno, no está tan claro, está a veces un tanto confuso, o una vez tantas ramas, creo que así les queda bien claro. Imágenes entonces, cadavéricas, ahí estamos viendo. Obviamente, esto es mesentérica superior, esta va a ser la cólica media, esta es la cólica derecha, como les dije, es inconstante, y acá tenemos toda la división de las ramitas que nos da la iliocólica. Fíjense que es todo para el lado derecho. Para el lado izquierdo tenemos lo que vimos recién, todas las ramitas para el yeyuno ilion. Otra imagen, ahí volvemos a ver. Esto es mesentérica superior. Acá fíjense que la inconstante acá no está. Acá tenemos cólica media, y ahí está la iliocólica. Y ahí dividiéndose para apéndice, ciego, etcétera, etcétera. Para el otro lado, las arterias yeyuno-iliales. Hola. Estoy dando Zoom, estoy dando clase.
Chao. Disculpen. Lo que pasa es que como el domingo fue mi cumple, siguen los llamaditos, ¿vio? Entonces, por eso. Feliz cumple. Algunos Feliz que no se cumple, acuerdan. Ah, Inés. después me cantan en portugués el parabéns, que amo el parabéns, es en portugués, muchos años de vida, me encanta esa canción, así que a preparar la garganta. Cuando termina, todos el coro quiero, muy bien. Bueno. Colon izquierdo, entonces, lo que nos falta. Mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo. ¿Qué ramas voy a tener? Bueno, acá es más fácil. Tengo la cólica izquierda y las sigmoideas. Recto, ahora lo vemos todo junto, Cólica izquierda y sigmoideas. Inervación, como ven, fácil, siempre lo mismo. Vemos ahí la imagen, entonces, colon izquierdo, ahí está la arteria cólica izquierda, las sigmoideas, que son 3, superior, media, inferior, ahí lo tienen, cólica izquierda, las sigmoideas, y la última ramita que da, que en realidad parece la misma mesentérica, esa es la rectal o hemorroidal superior. ¿Ven? Que parece la misma, pero fíjense a dónde llega, ¿ven? La que continúa, bueno, esa es la rectal o hemorroidal superior, que va a ser el tercio superior del recto. Entonces ahí tenemos todo, ¿sí? Ahí vemos la imagen, ¿ven? Esta es mesentérica inferior, esa que va hacia arriba es la cólica izquierda, para este lado, 3 ramitas que vienen para el colon sigmoideo, y la que parece que fuera la misma mesentérica, que sigue su trayecto hacia abajo, esa es la rectal superior, o hemorroidal, como les guste más. ¿Está? Y después tenemos un arquito que nos irriga el colon transverso, porque el colon transverso dijimos, me queda en el medio, colon transverso está irrigado por las 2 mesentéricas. Ahí lo ven. ¿Ven? Ahí está hacia arriba el colon transverso, y ahí podemos ver este arco. Arco que se llama arco marginal del colon, nombre antiguo, el arco de Riolano. Este arquito ahí se ve claramente en esta imagen. Ahí lo vemos. ¿Quién lo da? Bueno, la mesentérica superior aporta esta arteria. Esta dijimos que se llamaba cólica media. Ahí lo ven bien, ¿ven? Mesentérica superior, esta es cólica media. Mesentérica inferior me está dando esta arteria que ven ahí, que es la cólica izquierda. Entonces, cólica media de mesentérica superior, cólica izquierda de mesentérica inferior. Ahí está, ¿ven? Es la única parte del colon que recibe irrigación de las 2 mesentéricas, el transverso. Profe, ¿Escucho? la arteria cólica izquierda va hasta el ángulo esplénico. O sea, comparten todo, ¿ven? Acá se forma un arquito. ¿Ves? Se forma el arco. Okay. El colon transverso está irrigado por este arco. Y participan las 2 mesentéricas. Fíjate que da. Si vos decís, bárbaro. Sí, acá tengo ramitas para el ángulo hepático, acá tenés ramitas para el ángulo esplénico, pero lo forma, participan las 2 mesentéricas. Dale, gracias. Con respecto al recto, tenemos las arterias rectales o hemorroidales. Lo que cambia es de dónde viene cada una, ¿sí? Habíamos dicho, la que continúa, ¿ven? La que parece la misma mesentérica, esa es la rectal superior. Después tenemos rectal media. Rectal media es una de las ramas que vamos a ver hoy, una arteria que tenemos que ver en pelvis, que es la ilíaca interna. Nosotros llegamos a ilíacas comunes.
Pero las ilíacas comunes se dividen en ilíaca externa, que después se continúa como arteria femoral, y la ilíaca interna, que es la que vasculariza la pelvis. Bueno, ahí podemos ver, ¿ven? Esta es ilíaca interna y me está dando la rectal media. Y el tercio más inferior del recto está irrigado por la rectal inferior, que es rama de la pudenda interna. La pudenda interna era rama de, ¿alguien se acuerda? Eso lo vimos en locomotor. Ilíaca interna. Ilíaca. Muy bien, 10. Ilíaca interna. Perfecto. Entonces, el recto, tenemos las arterias rectales, pero fíjense que cada una viene de un segmento distinto. Rectal superior, B mesentérica inferior. Rectal media, de ilíaca interna. El sector inferior, rectal inferior de la pudenda interna. Y la pudenda va a ser rama de la ilíaca interna. Bueno, y hasta acá llegamos entonces, con esto terminamos todo lo que es intestino. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Conviene ir haciendo el caminito, ¿ven? Desde tronco celíaco y van por orden. Estómago, duodeno, intestino grueso. Muy bien sabido. Esto es son preguntas de 4. Irrigación de abdomen son preguntas de 4, ¿eh? ¿Quién irriga el colon? ¿Quién irriga el estómago? Son preguntas enormes. Me refiero a preguntas de 4 en un examen oral. Es algo enorme. Yo no puedo presentarme un final de anatomía si no tengo bien en clara la irrigación del abdomen. ¿Está? Por eso me parece más útil verlo así junto, porque así uno va armando. Ustedes yo sé que después tienen las imágenes, las pantallas, todo, para que después lo repasen bien. Bueno, vamos a hígado. El hígado es como el pulmón. Tiene irrigación nutricia y tiene irrigación funcional. Entonces esos son los dos órganos que si me preguntan la irrigación en un oral, siempre lo primero que tengo que decir. Irrigación del pulmón, nutricia, funcional. Y en el hígado, lo mismo. ¿Está? Es lo primero que tengo que decir. Así le demuestro al docente que estudié. Irrigación del hígado, entonces. La irrigación nutricia, la arteria hepática común, ahí va a arrancar, obviamente. La arteria hepática común, que sabemos que es rama de tronco celíaco. La irrigación funcional es la archifamosa vena porta, porque la vena porta justamente es la que lleva toda la sangre rica en nutrientes de todo el tubo digestivo hacia el hígado para que metabolice esos nutrientes. Por eso es una irrigación funcional. Entonces, bien claro, es fácil. Nutricia la hepática común, funcional la vena porta. Entonces, irrigación nutricia. Sabíamos que esta es la hepática común. Sabíamos que la hepática común me daba después la hepática propia y la gastroduodenal. Para hígado, ¿qué me interesa? Bueno, para hígado me interesa que la hepática común me va a dar la hepática propia y la hepática propia se va a dividir, recuerdan, en dos ramas terminales que ingresaban después al hígado y eran las arterias hepática derecha y hepática izquierda. Entonces tenemos hepática común, hepática propia y hepática derecha y hepática izquierda, que son las que ingresan en el hígado. Esa es la irrigación nutricia. ¿Sí? Como habíamos visto, la hepática propia me daba esta arteria que venía hacia la curvatura menor del estómago, que era la gástrica derecha. Pero lo que me interesa para hígado, hepática común, hepática propia, hepáticas derecha, hepática izquierda. ¿Sí? Muy bien, nos vamos a la vena porta. La vena porta lleva sangre
carboxigenada, o sea, lleva sangre venosa. Acá no se haga el lío como las venas pulmonares, no. La vena porta lleva sangre venosa, sangre carboxigenada. La diferencia es esa, es una sangre rica en nutrientes, es sangre venosa, pero rica en nutrientes. Justamente va a drenar el lugar donde se producía la absorción de los alimentos, que era el intestino delgado, y bueno, entonces va a llevar toda esa sangre al hígado para que metabolice esos nutrientes. Esa es la importancia que tiene entonces esta vena porta. Muy bien. Vena porta que sabemos que formaba parte del pedículo hepático, ¿recuerdan? ¿Sí? El conducto hepático común, la arteria hepática propia y la vena porta. Recuerdan que la vena porta era el elemento que estaba más posterior en este pedículo hepático, y la vena porta era la responsable de la segmentación hepática, ¿sí? Ingresaba en el hígado y empezaba a ramificarse, y era la responsable que decíamos, bueno, hay 8 segmentos hepáticos. Bueno, era justo, tenía que ver por las ramificaciones de la vena porta. ¿Qué tengo que saber de esta vena porta? ¿Cómo se forma? ¿Por la unión de qué venas? Así como dijimos, la cava inferior, la unión, ¿sí? Forma por la unión de las ilíacas comunes. Cava superior, por la unión de las venas brachiocefálicas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se forma la vena porta. ¿Por detrás de qué estructura se formaba la vena porta? El cuello del páncreas. Perfecto, por detrás del cuello del páncreas. Cuello del páncreas. Exactamente, detrás del cuello del páncreas. Muy bien. Vamos a ver entonces, ahí la tienen. Fíjense que está pintada de 2 colorcitos. ¿Cuáles son las venas que se unen y forman la vena porta? Bueno, de este color celeste, la vena mesentérica superior. Y de este color medio lila o violeta, la vena esplénica. Entonces, la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. La vena esplénica después que recibe, la vena esplénica después que recibe a la mesentérica inferior. Esto cuando yo lo estudié a la edad de ustedes, acá se hablaba de este tronco mesaraico, bueno, eso ya cayó en desuso. Sepan que la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. La vena esplénica después de recibir a la vena mesentérica inferior. Pero la vena mesentérica inferior no la nombren como que forma la vena porta. Eso años atrás se explicaba de forma diferente. Ahí tenemos. Lo que pongo entre paréntesis son los nombres antiguos, no tienen por qué saberlos. Lo que tienen que saber es vena mesentérica superior, vena esplénica, lo que vemos ahí. ¿Dónde? Como bien me dijeron, por detrás del cuello del páncreas. Profe, Esto es otra pregunta de 4. ¿Cómo se forma la vena porta? Son preguntas enormes, que si ya no las digo en el examen, difícil de remontar. Es una pregunta gigante. ¿Cómo se forma la vena porta? Sí. ¿Puede ver una pantalla, por favor? Gracias. Acá está la vena porta. Entonces, ¿quién la forma? Esta es mesentérica superior y esta es la vena esplénica. Vena esplénica después de recibir a esta que es la mesentérica inferior. Eventualmente pueden hacer esa aclaración. Pero la que la forma es mesentérica superior y vena esplénica. Fíjense que en la imagen está cortadito el páncreas, si no, no la puedo ver. Esto ocurre detrás del páncreas, puntualmente detrás del cuello del páncreas. ¿Sí? Acá tenemos imagen cadavérica, exactamente lo mismo. Ahí vemos la porta, ahí la mesentérica superior y ahí la vena esplénica. Entonces, el hígado va a recibir justamente la arteria hepática propia, que la vemos, acá otra vez lo mismo, ¿ven? Hepática común, hepática propia, y la propia dividiéndose en derecha e izquierda.
Y ahí atrás vemos la vena porta. Estos son los vasos que ingresan al hígado, por eso decimos que son vasos aferentes. ¿Por dónde sale la sangre? Bueno, la sangre va a salir por estas venas que vemos aquí, que son las venas hepáticas, que drenan en la cava inferior. Una vez que el hígado metabolizó todos los nutrientes que le trajo la vena porta, esa sangre venosa abandona el hígado a través de las venas hepáticas que desembocan en la cava inferior y esa sangre va a llegar así a la aurícula derecha. ¿Sí? La imagen está creo que está muy clarita. Estos son los vasos que ingresan, estos son los vasos que salen. ¿Estamos? Inervación, tenemos este plexo y el vago izquierdo. Muy bien. Esta es una pregunta para una nota alta. Así como la formación de la vena porta es una pregunta de 4, esto es una pregunta para una nota alta, para un 8, para un 9, que son estas llamadas anastomosis porto-cava. Nosotros sabemos que hay dos sistemas. Un sistema se llama sistema de la vena porta, el otro es el sistema de la vena cava. Son dos sistemas venosos independientes. Vena porta, lo acabamos de decir, lleva sangre venosa de todo el tubo digestivo, rica en nutrientes, para que metabolice esa sangre rica en nutrientes el hígado. Eso es el sistema porta. El sistema cava recibe toda la sangre carbo-oxigenada del cuerpo humano a través de cava superior, cava inferior. Esa sangre llega al corazón, a la aurícula derecha, y toda esa sangre tiene que ir hacia los pulmones a oxigenarse, a realizar la hematosis. Dos sistemas independientes uno de otro. Pero, independientes, pero tienen pequeñas, como el nombre lo dice, hay pequeñas venitas, hay pequeñas conexiones entre estos sistemas. Esas conexiones están fundamentalmente a nivel del recto y del esófago, que cuando todo esto funciona bien, no me interesan demasiado estas conexiones. El tema es cuando hay una obstrucción hepática. Hay una obstrucción hepática y la sangre, ahí la vena porta. Entonces, conceptos grandes. Anastomosis son pequeñas venas, son venas de muy pequeño calibre, que me comunican un sistema venoso con el otro. Como les digo, sistemas que son independientes. Y cuando todo funciona bien, no me aportan mucho, porque son venas de pequeño calibre. Las principales van a estar, como les dije, a nivel del esófago y a nivel del recto. Hay algunas cerca del ombligo, lo que se llama la región paraumbilical, y a nivel del retroperitoneo. Ahora bien, justamente, si la circulación de la vena porta está disminuida o directamente está obstruida, la sangre del tubo digestivo tiene que llegar sí o sí a la aurícula derecha. Normalmente lo haría a través de venas hepáticas, cava inferior, aurícula derecha. Imagínense un tumor de hígado. No puede pasar. Entonces, la sangre del tubo digestivo tiene que alcanzar la aurícula derecha. Entonces, ¿a través de qué lo hace? Bueno, a través de estas pequeñas anastomosis. El tema es que esto no puede durar mucho tiempo. Les dije que son venas de pequeño calibre. Entonces, esto sirve para un momento. Entonces, esto puede provocar después una vena que se dilate. Puede haber varices esofágicas, las hemorroides, que son varices de los vasos rectales. Esto lo van a ver bien en fisiología el año próximo. Pero ese es el concepto que tenemos que tener. ¿Qué son? ¿Qué conectan? Y cuándo adquieren su importancia. Acá hay un dibujito para que vean. Fíjense. De color así turquesa, ¿ven? De color turquesa está representado, ¿sí?, lo que corresponde al sistema porta. De este color más azul al sistema de la cava. Entonces, fíjense, ¿ven? A nivel del esófago, ¿ven que tienen los dos colores? Bueno, ahí estarían pequeñas venitas que me están conectando sistema cava con sistema porta.
a nivel del esófago. Ahí tenemos uno. A nivel del recto, ¿ven? Me gusta este dibujito porque al estar en dos colores queda claro, ¿ven? Ahí estarían las pequeñas venitas, ¿ven? Que me conectan en el recto un sistema con el otro. A nivel retroperitoneal y a nivel paraumbilical, que están muy cerquita del ombligo. Son pequeñas venitas, entonces la sangre no puede pasar. Bueno, entonces a través de estas pequeñas anastomosis, la sangre va a llegar por el sistema cava al corazón. Pero esto es para un tiempo, ¿eh? Esto no puede durar mucho porque, miren, el calibre es mínimo. Esto lo van a ver viendo, lo van a seguir viendo en fisiología, lo van a volver en patología, ¿eh? Pero simplemente para que sepan qué es, qué significa y dónde están. Profe, una consulta. Este dibujito a mí me gusta porque, bueno, queda claro, por lo menos, bueno, al estar así con dos colores, se entiende un poquito más cómo sería. Sí, escucho. ¿Hay algún nombre para estas venas que se conecta, que hace como tipo un chunk? Bueno, si vos lees en el libro te dice, bueno, las venas esofágicas inferiores con las venas, o sea, tienen el mismo nombre de las anastomosis, ¿sí? Pero ya eso es el ultra detalle, si voy a saber, pero en la realidad acá tenés venas rectales o hemorroidales, acá son venas esofágicas, te va diciendo todo el caminito, pero eso ya es demasiado detalle. Bueno, gracias. ¿Sí? Ese es el concepto que quiero que tengan. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y más o menos que lo puedan entender. Es un dibujito bastante elemental, pero para mí es el más claro de todos. Bueno, irrigación de vías biliares. Tengo que saber quién me irriga la vesícula, el conducto cístico, el conducto hepático y el conducto colédoco. Bueno, a ver si se acuerdan que había un triangulito, que habíamos visto, el triángulo de las vías biliares, que nos daba una arteria. ¿Recuerdan? Nosotros habíamos visto, ese era el triángulo de las vías biliares. ¿Y qué teníamos? La hepática propia, ahí me estaba dando ese triangulito, la hepática derecha, y ahí dentro de ese triangulito, la hepática derecha, me daba esta ramita que se llama arteria cística. Ese lo vimos en la clase de hígado, triángulo de las vías biliares. Bueno, esta arteria cística, esta, que es rama de la hepática derecha, me irriga la vesícula biliar, fíjense ahí cómo se ramifica, y el conducto cístico. Eso es la arteria cística. Vesícula biliar, conducto cístico. Ahora, el conducto hepático común y el conducto colédoco va a estar directamente irrigado por la arteria, ahí ponemos, hepática propia, directamente. ¿Sí? Nada más, no es difícil, pero no se olviden de esta arteria que no la volvemos a nombrar, ¿eh? Ahí la tienen en el dibujito. Arteria cística, rama de la hepática derecha, nace en este triangulito, que es el triángulo de las vías biliares, y solo me irriga vesícula y conducto cístico. Llegamos a la irrigación de páncreas. La irrigación de cabeza de páncreas ya la sabemos, ¿se acuerdan? Cabeza de páncreas tiene la misma irrigación que el duodeno. Como vimos hace un ratito, las arterias, ¿sí? Pancreático-duodenales. Como dijimos, las superiores, ramas de la gastroduodenal, las inferiores, ramas de mesentérica superior. Eso es cabeza de páncreas. Cuerpo y cola de páncreas, tenemos varias arterias, ¿sí? Que según los textos puede haber algunas diferencias con los nombres, ¿eh? Ahí puede haber alguna pequeña diferencia. Ahí tenemos entonces, cuerpo y cola de páncreas. Fíjense, la gran mayoría, ¿quién va por el borde superior del páncreas? La arteria esplénica. Ahí fíjense, ahí va la arteria esplénica en su camino al vaso. Va a haber varias ramas que irrigan al páncreas, que son ramas de esta arteria esplénica. La primera de estas ramas es esta que vemos aquí, que se llama pancreática dorsal. Esa es la primera.
pancreática dorsal. Pancreática dorsal que me va a dar esta ramita que recorre, ven que tiene un trayecto horizontal o transversal, y esta la llamamos la pancreática transversa o pancreática inferior. Esa es la única que va a ser rama de esta, pancreática dorsal. Después la esplénica me va a dar pequeñas ramitas, estas chiquititas, se conoce como ramas pancreáticas, algunos dicen en forma de lluvia, en otros textos dice parecen los dientes de un peine. Ahí podemos ver, ¿sí? Y después voy a tener también la arteria pancreática magna, que es esta que ven acá, también de la esplénica, y esta que es de la cola del páncreas, que también es de la esplénica. Entonces, cabeza de páncreas, las pancreático-duodenales. Cuerpo y cola, la gran mayoría, ramas de la esplénica. Por lo menos tengan ese concepto. La mayoría de las ramas para cuerpo y cola son todas ramas de la esplénica. Tenemos ramas de la esplénica, pancreática dorsal, las pequeñas ramitas pancreáticas, que no tienen nombre, son muy chiquititas, pero va dando el camino para la esplénica, me va a dar varias ramas chiquititas. Entonces, pancreática dorsal, las pequeñas ramas pancreáticas, ¿sí? La pancreática magna, que es esta que ven ahí, pancreática magna, y la de la cola del páncreas. Todo de la esplénica. La única que no es de la esplénica es esta que tiene una disposición horizontal, que es la pancreática transversa, que viene de esta, que es la pancreática dorsal. ¿Sí? Profe, ¿qué sería esa otra que va al otro lado de la pancreática dorsal? ¿Cómo no te entendí? De la pancreática dorsal nace esta, que es la pancreática transversa o inferior. Sí, ese otro lado de la bifurcación, ¿qué es? ¿De este para acá? Sí. No, estas son anastomosis que hay, estas son ramitas anastomóticas que tenés acá de un lado y otro, pero no es ninguna rama puntual para páncreas. Perfecto. Acá Entonces, está representada una anastomosis, ¿ves? Sí, Uno sí. tiene que saberlo más grande, si no nos volvemos locos. Perfecto. Gracias, profe. ¿Está? Inervación, como siempre. ¿Sí? Bueno, la irrigación del vaso, acá no hay duda, muy sencilla. La arteria esplénica, rama del tronco celíaco. La inervación, lo mismo. Acá no tenemos duda. Lo único, recuerden, ese trayecto a la arteria esplénica tan particular, ese trayecto flexuoso, sinuoso, como conocemos también de la arteria facial. Arteria esplénica, entonces recuerden, aparte de irrigar al vaso, me va a dar varias ramas para el páncreas, y me daba también, esa que vimos, la gastro-omental o gastroepiploide izquierda, para la curvatura mayor del estómago. Bueno, las glándulas suprarrenales, como les había comentado en la clase pasada, son glándulas muy vascularizadas, muy vascularizadas, y están irrigadas por las arterias suprarrenales, llamadas, el nombre antiguo, eran las arterias capsulares. Lo que cambia es de dónde vienen. Acá tenemos, en esta imagen, fíjense, ahí tenemos arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores. Este dibujito está muy claro. Superiores, medias e inferiores. ¿De dónde viene cada una? Bueno, hay una que es rama directa, la vimos hace un ratito, rama directa de aorta abdominal, que son las suprarrenales medias. Esa es rama directa de aorta abdominal. Las suprarrenales superiores vienen de estas, que nacían de aorta abdominal, que son las frénicas inferiores. Frénicas inferiores. Y las suprarrenales inferiores, ahí se ve muy bien, que nacen de la arteria renal, que a su vez es rama de la aorta abdominal. Entonces, la única que nace directamente de la aorta es la suprarrenal media. Superiores e inferiores son de ramas de la aorta abdominal.
Las superiores de las frénicas inferiores. Las inferiores directamente de la arteria renal. ¿Sí? Este dibujito está clarísimo. ¿Estamos? Llegamos a la irrigación de los riñones. Irrigación de los riñones. El riñón, obviamente, la irrigación principal van a ser las arterias renales, ramas directas de la aorta abdominal. Por lejos, esa es la irrigación principal. Una vez que están por llegar, vieron que cuando hablamos del pedículo pulmonar dijimos, forma, arteria, vena, pelvis renal. Bueno, cuando está muy cerquita del ilio, cada una de las arterias renales se divide en 5 arterias, y eso se las conoce como arterias segmentarias, que a su vez dentro del riñón se van a seguir multiplicando. Pero ahí pueden ver, irrigación principal, las arterias renales, que luego, cerca del ilio, me va a dar respectivamente cada una 5 arterias que se llaman segmentarias. Y después tenemos, colaborando, recuerdan que los riñones estaban rodeados de esa grasa que llamábamos perirrenal, que yo les decía parece que hace como un colchón. Bueno, hay un arco, que es este que ustedes ven acá, es un arco que rodea este borde, sería este borde convexo del riñón, el borde externo del riñón, donde va a recibir una serie de colaboraciones. ¿Y quién va a formar este arco principalmente? Vamos a ver ahí vuelvo a tener las arterias suprarrenales, y acá estas arterias largas, finitas que iban para abajo, ¿se acuerdan? Las gonadales. Entonces, vamos a ir a una imagen más clara, porque son todas así como estas, con demasiada información y no me gustan. Entonces, un esquemita sencillo. ¿Quién me va a formar principalmente? Porque si uno ve en el texto les habla, hace como un montón de ramas, pero los que me van a formar principalmente este arco va a ser justamente esta arteria que vimos, la suprarrenal o capsular inferior, que era rama de la renal, y podemos ver. Y de este lado la arteria gonadal. Esas se unen y me dan todas estas ramitas. Hay alguna otra más que puede colaborar, pero estas son las principales, si de cada cosa no tengo que saber 800 ramas, me vuelvo loco y al final no entiendo nada. Entonces, por lo menos recordar, irrigación principal, las arterias renales, ramas directas de aorta abdominal. Cerca del ilio, ¿ven? Ahí que en este dibujito, cerca del ilio vemos que nos da 5 ramas que se llaman arterias segmentarias, que van a seguir su ramificación dentro del riñón. Y luego, colaborando, este arco que está por fuera del riñón, el arco exorrenal, formado principalmente por la suprarrenal o capsular inferior y las gonadales. Si vuelvo al dibujito anterior, ¿ven? Ahí tenemos la suprarrenal inferior y ahí tenemos las gonadales. ¿Ven? Ahí lo vuelven a ver. Acá para que quede un poquito más claro. ¿Está? Inervación. Volvemos a ver, hay otra imagen, ¿ven? Miren qué bien se ve, ¿ven? Ahí están las ramitas segmentarias, ¿ven cómo cerca del ilio? Por eso ahí vemos, es la división de la arteria renal. Recuerden que se divide en 5 ramas antes de entrar al ilio. Estamos viendo ahí, ¿ven? Ahí lo tienen en esta disección que se ve muy, muy bien. ¿Está? Ahí volvemos a ver, otra vez, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, gonadales, ahí estaría viendo una de las lumbares. Ahí estamos viendo las suprarrenales medias, ramas directas de la aorta. Acá en esta imagen, volvemos a ver aorta abdominal, miren, tronco celíaco, acá nos queda claro, arteria hepática común, que ahí me está dando la hepática propia. Para el estómago, la gástrico izquierda. Para el vaso, esplénica.
Acá vemos mesentérica superior, mesentérica inferior, y ahí estamos viendo las renales y lo que decíamos recién, cómo cerca del ilio, cómo nos va dando varias ramas. ¿Sí? Muy bien. Último punto de irrigación. ¿Cómo están irrigados los uréteres? Bueno, los uréteres pasa lo mismo como el esófago, ¿recuerdan? 30 centímetros, un trayecto largo, así que no puede recibir irrigación de una misma arteria. Entonces, un dibujito elemental, pero claro. El tercio superior del uréter, bueno, está cerquita de quién, y está cerca de la arteria renal, así que es coherente. Tercio superior de uréter, irrigación, arteria renal. Tercio medio, y bueno, y acá se relaciona con esas arterias largas y finitas que dijimos, que eran las arterias gonadales. Y acá recuerdan, había una porción del uréter que vimos la semana pasada en detalle, que había una relación importante del lado derecho, del lado izquierdo, que era el uréter ilíaco. Bueno, ahí se va a relacionar justamente con la ilíaca interna. Entonces, en el sector superior, irrigado por la arteria renal. Sector medio, arterias gonadales. Sector inferior, que me irriga la pelvis ilíaca interna. Uréter ilíaco, uréter pélvico, ilíaca interna. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto es cortito. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Pues ahí tenemos toda la irrigación junta. Vayan como lo vimos. Yo les aconsejo repasarla así, repasarla toda junta. Sé que mañana en ese teórico central también les van a hablar de irrigación de abdomen, así que ahí van a poder volver a poderlo repasar el que tenga ganas, el que quiera. No dejen de saber irrigación de abdomen, no solo para un examen, sino como su futura vida de médicos. Hay que recordar estas arterias. Bueno, con respecto a la inervación, no tenemos demasiado para decir, por suerte acá esto es muy cortito, pero tenemos que recordar este plexo solar o plexo celíaco, que ahí podemos ver. Como les dije otra vez, es como una maraña de nervios donde se ubica en el retroperitoneo. Se ubica en el retroperitoneo medial este plexo. Va a estar formado por una serie de ganglios, que ahora vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Y está ubicado, ¿dónde? Entre, fíjense, ubicación, retroperitoneo medial, entre las glándulas suprarrenales, rodeando el origen del tronco celíaco, la mesentérica superior, y puedo agregar, si quiero, las arterias renales. Esa es la ubicación de este plexo. Retroperitoneo medial, a cada lado tengo las glándulas suprarrenales, y rodean el origen del tronco celíaco, mesentérica superior, y puedo nombrar arterias renales también. Voy a tener, esto que veo acá, son ganglios nerviosos, y voy a tener ramas aferentes y ramas eferentes. Entonces, ahora lo que tenemos que ver bien, cómo se llaman estos ganglios nerviosos, qué ramas reciben, y lo que van a inervar, ya vimos, y me inerva todo el aparato digestivo, los riñones, ¿sí? Lo que tenemos que ver bien entonces, cómo está formado. Como no me gusta ningún dibujo, son todos muy dibujos confusos, es como este, ¿ven? Acá yo puedo explicar algo, puedo explicar la ubicación, pero entender cómo se forma es tal maraña que se hace muy complejo. Les voy a mostrar un dibujito propio, para que se pueda entender mejor. Entonces, lo primero que tenemos que saber, cuáles son los ganglios que van a formar parte de este plexo. Vamos a tener 3 pares de ganglios. Los más grandes, los más conocidos, son estos 2 que vemos aquí, que lo puedo llamar ganglio semilunar, por la formita que tiene, o ganglio celíaco. Como está cerquita, fíjense que está muy cerca del origen del tronco celíaco. Entonces, como están cerca del tronco celíaco, los puedo llamar ganglios celíacos
o por la formita que tienen, ganglios semilunares. Son los mismos. Estos son los más grandes, los más importantes. Ganglios semilunares o celíacos. Son dos y se ubican cerca del origen del tronco celíaco. Tenemos un segundo par de ganglios nerviosos, que son los llamados ganglios mesentéricos superiores, ubicados muy cerquita del origen de la arteria mesentérica superior. Y tenemos un tercer par de ganglios nerviosos, los últimos, conocidos con el nombre de aórtico-renales, que se ubican muy cerquita del origen de las arterias renales. ¿Sí? Tres pares de ganglios, semilunares o celíacos, mesentéricos superiores, aórtico-renales, ubicados todos cerquitas de arterias, ramas de aorta abdominal, del tronco celíaco, de mesentérica superior, de las arterias renales. Muy bien. ¿Cuáles son los nervios, ¿sí?, que van a llegar hasta esos ganglios? ¿Cuáles van a ser las ramas aferentes? Bueno, vamos a tener los llamados nervios espláncnicos mayor y espláncnico menor. Estos nervios vienen de la cadena simpática torácica. Los nervios espláncnicos se originan en la cadena simpática torácica, por lo que tienen que atravesar el diafragma para poder llegar a este plexo. No inervan ninguna estructura del tórax. Los nervios espláncnicos van a dar inervación al abdomen, pero se originan en la cadena simpática torácica, que es esto que yo les represento acá. Esto es la cadena simpática. Tienen que atravesar, eran esos que yo les dije que había algunos hiatos accesorios, aparte de los tres clásicos, bueno, uno era por donde pasaban los nervios espláncnicos. Vamos a tener el nervio espláncnico mayor y el nervio espláncnico menor, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estos van a llegar, atraviesan el diafragma y finalizan en los ganglios semilunares o celíacos correspondientes de cada lado. ¿Qué otras aferencias recibe este plexo? Bueno, el vago derecho exclusivamente, solamente el vago derecho. Vieron que a veces cuando hablamos de inervación decía plexo solar, vago izquierdo, porque el vago izquierdo no forma parte de este plexo, solamente lo forma el vago derecho, que va justamente a finalizar ahí, en el ganglio semilunar o celíaco derecho. Y va a ser otra aferencia el nervio frénico derecho. ¿Se acuerdan que yo les dije? Había que saber muy bien el recorrido de los frénicos y saber muy bien dónde terminaba el frénico derecho y el frénico izquierdo. El frénico izquierdo, ¿qué decíamos? No atraviesa el diafragma. Terminaba en la cúpula diafragmática izquierda. El frénico derecho atravesaba el diafragma por el hiato de la cava inferior. ¿Y dónde termina el frénico derecho? Acá, en el plexo solar. Es una de las aferencias del plexo solar. Finaliza en el ganglio semilunar o celíaco derecho. Las eferencias van a ser todas las vísceras a las que les da inervación. Todo esto se va a anastomosar, por eso toda esta liñita que ven aquí. ¿Sí? Ese es el plexo solar. Entonces yo tengo que saber los tres pares de ganglios que lo forman, y cerquita de qué arterias se ubican, y cuáles son las aferencias. Los nervios espláncnicos, mayor y menor, que hay del lado derecho y del lado izquierdo, el vago derecho y el frénico derecho. Así está conformado este plexo. Ubicación retroperitoneal. En relación con el origen de estos vasos de la aorta abdominal, a cada lado tengo las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Nada más, nadie les va a pedir más nada que esto. Pero este es el dibujito más claro que les puedo ofrecer. Los de los textos son marañas de nervios y confunden mucho. Hay que ser así ordenadito. ¿Cómo se llaman los tres pares de ganglios? ¿Cuáles son? Ahí tenemos las aferencias y nada más. Con eso ya tenemos toda la inervación. Sí. El nervio frénico derecho atraviesa el hiato del diafragma. ¿Cuál es, por favor? ¿Cuál es? A ver, eso ya lo tenemos que saber de tórax. ¿Cuál es, chicos? Cava inferior. Perfecto, cava inferior.
El frénico derecho pasa, ¿y el vago derecho por dónde pasa? ¿Mm? No, Esofágico. 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 Esofágico, pero el aórtico pasa al conducto torácico. ¿Mm? ¿Sí? Nada más, no se haga más lío con plexo solar, tienen que saber eso, quién lo forma, qué nervios lo tienen, a quién inerva, dónde está, nada más. Este es el dibujito más claro que les puedo ofrecer. Bueno, eso sería todo entonces. ¿Mm? Vamos a salir, ahí está. ¿Sí? Eso sería entonces toda la vascularización. No dejen de saberla para este examen, para el final. Es muy, muy preguntado. ¿Alguna duda? ¿Alguna